No eres solo ese yo que ves en el espejo. Hay más en ti de lo que entiendes y menos de lo que crees controlar. Tú no solo eres tú. Andrés siempre decía, yo soy así. Tenía una clara visión de su personalidad. Racional, independiente, reservado, lógico ante todo. Evitaba lo emocional, pensaba que no tenía sentido meterse en esos dramas humanos, como él les decía. Pero cuando su padre murió, algo dentro de él se rompió. Andrés no pudo contenerse, lloró, se desmoronó, sintió cosas que no podía explicar. Y luego vino la culpa. ¿Por qué estoy así? Yo no soy de los que se dejan llevar por las emociones. Pasaron semanas hasta que entendió que ese yo soy así era solo una parte, una identidad cómoda, pero pues realmente incompleta. Andrés tuvo que descubrir que dentro de él había un niño herido, un hombre sensible, un ser espiritual, y que todo eso también era él, no el yo de siempre, no el que él quería mostrar, pero sí parte del todo que había negado por este miedo. Tu ego necesita que creas que tú eres tú, una sola cosa. Tu personalidad, tu historia, tu estilo, tu pasado, te da una identidad fija. Yo soy fuerte, yo soy inseguro, insegura, yo soy el que siempre resuelve, yo soy la que nunca muestra lo que siente. Pero, ¿y si te dijera que esa versión tuya es solo una máscara útil y no una verdad absoluta? Y si dentro de ti hay muchas partes, algunas olvidadas, otras reprimidas, otras aún por nacer, tú no solo eres tú, eres capas, eres contradicciones, eres memorias, eres emociones, arquetipos, impulsos, intuiciones, eres una pluralidad en movimiento. Y cuanto más te identificas con una sola forma de ser, más fragmentado estás. Aquí hay una cuestión con este tema tan interesante del día de hoy, que podemos llegar a sentirnos demasiado identificados con una sola cuestión en nuestras vidas, y por eso se me ocurrió hacer este episodio. ¿Cuántas veces no hemos pensado y no nos hemos puesto esta narrativa interna de yo soy esta persona, yo soy esto, yo soy esto? ¿Y qué ocurre? Porque eso es un problema, porque aquí se crea algo llamado rigidez psicológica. Y esto también es un patrón de fusión cognitiva. Cuando tú crees que solamente eres una cosa y te crees esa idea, ese pensamiento, y no sales de ahí, lo que realmente está pasando es que te estás privando de todo lo que podrías llegar a ser también. Es decir, si en tu parte intelectual tú piensas que únicamente tienes la capacidad o el valor de ser cierta cosa para la que estudiaste, por ejemplo, entonces te estás privando de todas las capacidades que realmente tienes. ¿Por qué? Pues porque tú no eres eso. En tu cabeza te estás creyendo esa historia que tú mismo o tú misma te has contado durante tanto tiempo, que pues puede resultar difícil pues darnos cuenta de esta otra parte, ¿no? Y este episodio puede ser confuso el tema, puede ser confusa la premisa, pero justamente vamos a avanzar un poco más y vas a darte cuenta de qué es a lo que me refiero. Punto número 1, ¿por qué me aferro tanto a decir yo soy así? Y aquí hay una pregunta esencial. ¿Por qué me digo yo siempre yo soy así? En lugar de a mí me gusta hacer esto, yo hago estas cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos que tú eres abogado, ¿no? Yo soy abogado y como soy abogado, yo soy muy asertivo, muy agresivo con las palabras, ¿no? Y como soy abogado, yo soy así, ¿no? Y esa es mi forma de ser. Bueno, pues ¿qué pasa? Que si haces este tipo de prácticas, vas a sentir seguridad, vas a reducir incertidumbre cuando tú dices yo soy esto, yo soy así. ¿Por qué? Porque el ego necesita realmente definirse para sentir control. Esa es la cuestión aquí. Cuando tú tienes la necesidad de sentirte en control, vas a recurrir a esta frase.
Por ejemplo, si alguien le dice, su pareja, a esta persona que dice, soy abogado, le dice, oye, no me gusta que seas así, necesito que me escuches más, necesito que me escuches antes de hablar. Pues, ¿qué va a pasar? Que ahí va a lograr, pues, de alguna manera penetrar en esta armadura del ego y va a decir, oh, híjole, pues una persona querida para mí se está enojando, tal vez debería de explorar esto que me está diciendo, de revisar qué es lo que estoy haciendo mal. Pero, ¿qué pasa? Que el ego necesita esta certidumbre, porque tal vez esto le duela a esta persona, tal vez le dé miedo averiguar a qué se refiere o ir más allá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, ah, pues ni modo, yo soy así. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si esta persona hace esto? Pues va a terminar dañando la relación que tiene con esta persona, con su pareja, ¿no? Ejemplo, Andrés se definía realmente como alguien lógico, para evitar tocar emociones que no podía entender. Y eso es parte de este ejemplo que te estoy dando, ¿no? No porque sea Andrés en particular, sino porque nos puede ayudar a comprender qué es lo que hacemos todo el tiempo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que dices, yo soy así para evitar indagar más en el tema o desafiarte a revisar qué es lo que podrías cambiar o mejorar? Porque eso de alguna manera es bastante común, aunque no nos demos cuenta a veces, ¿no? Punto número 2. ¿Qué parte de mí he rechazado por no encajar con esta identidad, entre comillas? Bueno, pues aquí hay una cuestión interesante. ¿Qué partes hemos negado? ¿Qué partes hemos dicho, híjole, sabes que esto no? Conocí una persona que pensaba, y esto es un patrón de fusión cognitiva, y esto tiene que ver con la crianza, con las creencias que ha llegado a desarrollar a lo largo del tiempo. Esta persona pensaba que que las emociones de alguna manera te hacían ser débil, te exponían, te hacían ver frágil, ¿no? Y esa es una de las cosas de las que estamos hablando aquí, de las que no encajan, entre comillas, con quienes somos o quienes deberíamos de ser, ¿no? Según nosotros y nuestra cabecita y las creencias a las que decidimos escuchar. Y pues lo que estamos perdiendo cuando estamos rechazando, esas partes estamos rechazando, son esas partes sensibles, esas emociones, esa vulnerabilidad, la espontaneidad, o incluso partes espirituales, las que no encajan con el personaje que nos vendimos o que queremos venderle a otras personas. Eso es lo que estamos perdiendo, eso es lo que estamos rechazando. Entonces, aquí pensemos un momento en Andrés, que tiene una gran intuición, por ejemplo, pero bloqueaba esta intuición porque eso no era racional. Eso es lo que se decía a sí mismo. Y eso es lo que estamos perdiendo. Nos estamos privando de un montón de cosas. Imagínate, esta persona que conocí, si dejara de creer que las emociones son debilidad, ¿qué pasaría? Pasaría que se daría cuenta de que las cosas le importan realmente más de lo que quiera aparentar. Y eso haría que su vida fuera más plena. O también se daría cuenta de cosas oscuras que tiene que arreglar. Y tal vez esto le ayudaría a avanzar a este paso que quería llevar a cabo hace mucho tiempo, que es el ir a terapia. Esta persona en particular tenía esta situación, ¿no? Y ahí es donde está el tema, de todo lo que nos estamos privando. Y por eso hablamos de esto aquí, porque este canal habla sobre principalmente el amor propio y cómo tener este sentido del yo en equilibrio. No estarnos creyendo esas historias, sino estar teniendo esta visión más honesta y en contacto con la realidad de quiénes somos nosotros. Punto número 3. ¿Qué me pasa cuando alguien me ve de una forma distinta a la que yo defiendo? Aquí hay una cuestión y va a depender mucho de la persona, pero puedes reaccionar de distintas maneras. Puedes reaccionar de forma molesta, te puedes poner a la defensiva, etcétera, ¿no? De forma agresiva, o incluso si tu personalidad que te has vendido a ti mismo misma es victimista, podrías empezar a ponerte triste o a contraatacar de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hacemos eso? Lo que ocurre
es que cuando alguien más te ve de otra forma, esta otra forma está amenazando esa narrativa interna que tienes sobre quién eres. Y esta amenaza, pues, ¿qué va a pasar? Que incluso podemos no darnos cuenta a nivel consciente que está pasando, que estamos sintiéndonos amenazados. ¿Te ha pasado que en algún momento te enojas con alguien y, y no sabes por qué? No sabes qué ocurrió exactamente y tal vez tratas de pensar en esa conversación que está manteniendo, en qué estábamos diciendo en ese momento, qué pasó que te enojaras, ¿no? Y para ti no parece tener sentido cuando lo analizas en retrospectiva, pero si indagas a un nivel más profundo, podría ser justamente esta la razón, que estaba de alguna manera atentando contra esta narrativa, contra esta identidad que te estás vendiendo o que quieres tú venderle a los otros. ¿Y qué ocurre? Que si las otras personas, o incluso si no se dan cuenta, pero la mayoría sí se dan cuenta de que cierto tipo de cosas te hacen enojar. ¿Qué pasa? Que les estamos dando la herramienta perfecta para controlarnos a cierto nivel, hasta cierto punto. ¿Cómo? Bueno, pues piénsalo. Si cada vez que alguien dice algo en particular, o por ejemplo, te identificas demasiado por tan bueno que eres en tu trabajo, ¿no? Pongamos un ejemplo. Esto viene justamente de otra persona que he llegado a conocer, que se identifica demasiado con lo buena que es en su trabajo. ¿Y qué pasa? Que cada vez que alguien altera esa visión o la amenaza diciéndole, oye, esto no me gustó, esto no está bien, etcétera, reacciona de manera molesta. Entonces, ¿qué pasa? Que está dejando que los otros controlen sus emociones. No la van a controlar al 100%, pero si los otros tienen algún objetivo, pues que realmente egoísta, por ejemplo, ¿no? Y son sus empleados y quieren que ella acceda a algo, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? Que podrían utilizar esto para manipular. Es ahí donde está el peligro de esto. Porque hay un locus de control externo involuntario. Las otras personas nos pueden controlar desde afuera, a pesar de que nosotros nos tragamos esa historia y pensamos que realmente nosotros somos esto y pensamos que estamos en control, pero realmente no es así. Porque las personas podrían hacer esto. Esas otras personas podrían decir, ah, mira, es que yo como sé que eres tan buena jefa, yo sé que tú puedes hacer este tipo de cambios porque yo creo que sabes y estás viendo y dándote cuenta de que esto nos conviene a todos. Con esa simple frase ya puede crear una idea o una emoción en la cabeza de la persona. ¿Te das cuenta del peligro al que nos sometemos cuando nos tragamos ese tipo de identidades, de narrativas internas? Por ejemplo, cuando alguien le decía a Andrés que él era tierno y dulce, él se enojaba y lo negaba, ¿no? Pero en el fondo deseaba mostrarse de esa manera. Es ahí donde está el problema y donde está el peligro, que no estamos siendo realmente nosotros. No estamos actuando de manera genuina, no estamos actuando en todas las áreas de nuestra vida. Ah, porque déjame decirte, hay un montón de áreas en nuestra vida en la cual nos estamos, no nos estamos desenvolviendo y podríamos desenvolvernos si tan solo nos diéramos la oportunidad de hacerlo. Punto número 4. ¿Qué miedo hay detrás de no querer ser más de una cosa? Bueno, pues este miedo es parecido a la muerte, miedo a morir, miedo a no saber quién eres, miedo al caos, miedo a la inestabilidad, a la oscuridad, a caer en el abismo, a no saber qué hay detrás de esa puerta. Ese miedo tan primigenio que podemos llegar a sentir en este tipo de casos y tan inexplicable a la vez, ¿no? Porque este episodio justamente por eso puede llegar a ser muy incómodo, porque detrás de esto está ese miedo, ese terror a decir, híjole, entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy si yo no soy esto? Y te va a decir, ¿quién eres? Eres todo lo que está en las áreas de tu vida. Y ahorita vamos a hablar de esas áreas. Pero pensemos por un momento en este miedo. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque piensa que no eres tú. Piensa por un momento en el caso de Andrés. Andrés sentía que si dejaba de ser el fuerte,
o el capaz, el que arreglaba las cosas, no sabría cómo sostenerse, pero cuando fue a terapia, cuando trabajó en esto, se dio cuenta de que habían varias cosas que había estado negando, como su parte sensible, como su parte tierna, que le podía permitir navegar en ciertas circunstancias que si solamente era el fuerte, entre comillas, no iba a poder hacer, no iba a poder desenvolverse de manera correcta. Ese es el miedo que estamos llegando a tener, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿a qué le tenía miedo Andrés? ¿Por qué sentía este terror a dejar de ser el fuerte? Si tú te pones a analizarlo, no pasó nada realmente, al contrario, se volvió más capaz. La cuestión aquí es que esto tiene mucho que ver con nuestro sentido gregario. ¿Qué es eso? Que de alguna manera nosotros tenemos que cumplir un rol en la sociedad, un rol fijo, porque de alguna manera eso es lo que nos hace miembros indispensables, miembros valiosos, y eso hace menos probable que pues nuestros semejantes nos rechacen y nos aíslen, ¿no? Esa es la razón esencial de esto. Si, por ejemplo, tus semejantes te perciben como el fuerte, al que siempre van a acudir cuando necesiten algo, pues ¿qué va a pasar? Que vas a ser un miembro valioso para la tribu desde ese lugar. Y recordemos que ese miedo está muy asociado al miedo de quedarse solo. Y el miedo a quedarse solo viene de este instinto de supervivencia, este deseo de no estar aislados, porque si no nos come un tigre, piensa en las cebras. ¿Qué pasa si una cebra se separa? Si están todas juntas, pues es más difícil que el tigre sepa cuál atacar. Pero si están todas juntas menos una, pues esta que está separada va a ser muy fácil para el tigre que la ataque. Y esto se ha estudiado y se ha revisado arduamente precisamente porque es muy curioso. Y esto pasa con nosotros también. Nosotros tenemos este sentido de estar todos juntos, todos unidos. Y para eso necesito yo ser el útil de alguna manera en la manada, ¿no? El útil en expresar, pues, qué está ocurriendo, qué situación, para que tomen una decisión. O el líder, ¿no? O el fuerte, o la persona sensible que le ayuda a los demás. Ese tipo de cosas son las que nos hacen llegar a sentirnos de esta manera. Y ojo, porque esa es nuestra configuración de fábrica, por decirlo así, ¿no? Pero también tiene que ver con nuestras creencias, con nuestro desarrollo personal, cómo hemos estado creciendo. Si tus padres te inculcaron desde pequeño, desde pequeña, alguna idea relacionada a que de alguna manera tienes que ser para ser importante o ser valioso, a que no hagas esto, no hagas aquello, y tú te creíste esto a lo largo de tu vida y no te has dado a esta labor de cuestionarlo, pues ¿qué va a pasar? Que vas a tener emociones muy profundas, muy intensas, tal vez incluso ni sabes que tienes esas creencias, precisamente porque tienen que ver con tu infancia, en la cual nuestros recuerdos y nuestras creencias ni siquiera las podemos decir con palabras. Esa es la cuestión con este tipo de creencias y lo profundo que es, ¿no? Pero el chiste es ese, que nos creemos ciertas ideas y eso hace que tengamos miedo, terror al opuesto, a estar dentro de ese lugar que no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, Andrés cuando siente que tiene que ser el fuerte y se creyó esta idea de que él como hombre tenía que serlo así. Bueno, pues ¿qué pasa? Que se está privando y no sabe qué hacer. Y se está privando durante tanto tiempo de la parte sensible, de la parte emocional. ¿Qué pasa? Que después de tanto tiempo no sabe qué hacer en esa situación. Y eso también causa miedo, esa es incertidumbre, no saber qué va a pasar. Y si tú piensas, es que yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, en el momento en el que alguien te dice, no, tú no eres esto, es como, híjole, entonces, ¿qué soy? ¿A qué me aferro? Y esa es la cuestión del ego, que trata de aferrarse a algo para controlar. Y eso no te es útil. Lo útil es que seamos capaces de fluir con la vida, de no tener estas debilidades, esta forma de que nos controlen otras personas en el exterior. Eso es a lo que te invito aquí, a una verdadera libertad en ese aspecto. Punto número 5. ¿Cómo empiezo a habitar todas mis partes sin perderme? ¿Qué hago? ¿Cómo sé en dónde sí y en dónde no?
Bueno, aquí lo que te sugiero es que hagamos un ejercicio de observación, pero esta observación tiene que ser una observación objetiva, sin emociones, para que no creemos más y más fusión cognitiva en ese aspecto, que no nos creamos otros cuentos distintos a los que ya nos creímos o no complementemos este cuento con otro tipo de juicios, no, sino observemos con curiosidad, como si estuviéramos observando algo en un microscopio, algo con lo que no estamos emocionalmente arraigados o enlazados, sino algo más, cualquier cosa, como si vieras el cielo y las nubes. Eso es lo que tenemos que hacer para evitar justamente caer en este tipo de cuentos. Entonces, lo que tenemos que observar es observar esas otras partes y dejándolas expresarse de a poco, sin tener que negarlas ni sobreidentificarse con estas partes, ¿vale? ¿A qué me refiero? Si tú de alguna manera negaste de alguna forma esa parte emocional, por ejemplo, como Andrés, entonces, ¿qué va a pasar? Elige lugares saludables, lugares seguros para tratar de ser un poco más vulnerable y trata de abrirte de a poco, de a poco. Piensa en un bebé que quiere correr, pues empieza a gatear, ¿no? No empieza a caminar siquiera, empieza a gatear. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí, de a poco, de a poco, de a poco, con pasos pequeñitos, para que justamente así tratemos de disminuir este miedo. El miedo va a estar ahí, pero de alguna manera lo estás enfrentando, pero lo estás enfrentando de a poco y por eso ya no se siente tan desafiante para uno. Andrés empezó a escribir, por ejemplo, cartas desde distintas voces internas, desde esas partes, esas áreas de su vida y entendió que todas le hablaban realmente con aprecio, con cariño, que ninguna quería autodestruirlo, ¿no? Que eran partes de sí y no teníamos por qué negarlo. Eso es lo que podemos hacer aquí. Hablar desde la seguridad, poco a poco, abriéndonos un paso a la vez, y eso nos va a ayudar. Ahora sí, vamos a hablar de estas áreas de la vida que llegamos a tener todos. Incluso son 10 las que, por ejemplo, si tú te pones en Google y le pones la rueda de la vida, vas a encontrar 10. Depende a quién le preguntes, vas a encontrar otras áreas. Por ejemplo, en la parte de psicología, cuando estudiamos las heridas emocionales, estudiamos nada más 7. Pero realmente hay bastantes. Piensa en tu parte de justamente de autodesarrollo, de crecimiento personal, tu parte de estudios o de negocios, la familia, la salud, los amigos, la recreación, la diversión, la parte del amor, la parte romántica, la contribución a la sociedad, es otra parte de ti, cómo le ayudas a la sociedad, las finanzas, esa es otra parte de ti, ¿no? Ahora, pensemos ahora en la parte de esas son las de la rueda de la vida. Ahora te voy a dar las de las heridas emocionales. Está la parte biológica, tu parte física. Está la parte psicológica, que son la parte de los pensamientos, cómo organizas la información de manera clara, objetiva. La parte social, cómo interactúas con otros. Está tu parte espiritual también. La parte, pues esta parte más profunda en la cual precisamente tienes la capacidad de observación de tus propias conductas y las conductas de los demás, ¿no? Esta parte que tiene que ver más con tu relación con lo divino, con Dios, con otras creencias religiosas, etcétera. Está la parte sexual también, esa parte de conexión física con otras personas, la parte emocional, lo mismo pero a nivel emocional, la parte de la vulnerabilidad. Y por último está la parte laboral, la parte del trabajo, o en el caso de que estés estudiando, la parte de los estudios, ¿no? ¿Quién soy yo en estas áreas? Te invito a que lo averigües. Esa puede ser justamente una de tus formas de liberarte, de ser una persona nueva. Para cerrar, tú no solo eres tú. Y eso no es una amenaza, es una puerta, es una oportunidad. Cuando más partes de ti vas abrazando y más completo estás, no solo eres tu historia, ni tu trauma, ni tu estilo, ni tu voz fuerte o suave. Eres todos tus fragmentos queriendo ser escuchados. Y mientras más te abraces, en plural, más libre te vuelves.
El reto de la semana va a ser el siguiente. Haz una lista de roles o etiquetas que usas para definirte y pregúntate lo siguiente: ¿qué parte de mí estoy dejando fuera? Si yo me voy por esta etiqueta que me estoy poniendo, ¿qué estoy dejando fuera? Y básate en las 7 áreas de la vida o en las 10 áreas de la rueda de la vida, ¿vale? Haz una acción pequeña desde esas partes que estamos olvidando cada vez, de a poco, como estábamos diciendo hace un momento. Tal vez jugar, cantar, pedir ayuda, llorar, bailar, improvisar, etcétera, lo que necesites para estar un poco más completo, más completa en esta área en particular. Pero sobre todo date cuenta antes de hacer esto, ¿qué estás dejando fuera si tú te identificas demasiado con esta parte? ¿Piensas que eres la persona fuerte a donde quiera que estés? Bueno, ¿qué estás dejando fuera cuando necesitas hacer otra cosa que no es eso? Eso es lo que necesitamos hacer. Y ojo, no es para cambiar quién eres, sino para recordar que eres mucho más que eso que crees. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Este episodio puede ser muy incómodo, muy inquietante. Puede causar temor si nos abrimos a esta idea. Pero algo que te puedo decir es que vale muchísimo la pena. Porque de esta manera puedes unificar realmente quién eres. Y vas a ser una versión más honesta de ti mismo, de ti misma. Una versión más genuina. Y vas a poder llegar a desenvolverte en la vida de una manera más genuina y más libre. Donde quiera que estés, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.